Bendiga en esta tarde. Gracias a nuestro hermano Carlitos por la lectura. Y quiero únicamente leer un versículo de ahí de Eclesiastés capítulo 3. Dice el versículo 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hasta ahí la lectura. Si usted se fijó en estos versículos del 1 al 8, encontramos unas 29 veces la palabra tiempo. Muchos, y si no todos, podríamos recordar el tiempo que hemos vivido. Vamos a tener algunos temas libres, y me fue interesante hablar de esto. Entonces, muchos, y si no todos, podríamos recordar todo el tiempo que hemos vivido desde nuestra niñez. Yo creo que todos podríamos recordar esto. Fíjense bien, hasta este tiempo. ¿Cuántas cosas podríamos recordar? ¿Sí? Porque sin lugar a dudas han sido muchos años de nuestra vida. Podríamos recordar cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Triunfos o fracasos. Podríamos recordar, hermanos, alegrías y quizás, hermanos, tristezas, etcétera, ¿sí? Dios nos ha dado, hermanos, la bendición, fíjese bien, de otro tiempo, de otro año más, contando el año, hermanos, que ha quedado atrás. Él nos ha dado la bendición de otro año más, hermanos, en nuestra vida, el 2020. Pero, hermanos, ¿qué del tiempo de nuestra vida en Cristo? Podríamos meditar y hablar. ¿Qué del tiempo que el Señor nos da, hermanos, a través de los años en Cristo Jesús? ¿Qué de ese tiempo? ¿Sí? Entonces es de lo que yo quiero hablar en esta tarde, en estos minutos. Quiero hablar, hermanos, y mi tema va a ser: el tiempo de vida en Cristo es para reflexionar, ¿sí? O sea, que nuestro Dios nos deje vivir un año, otro año en Cristo Jesús, y que pasen los años en nuestra vida, y que pase otro año y otro año más. Ese tiempo de vida como cristianos es para reflexionar, hermano Gil, ¿sí? O sea que Dios nos lo da para reflexionar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios, hermanos, nos da ese tiempo para que nosotros, hermanos, pensemos, consideremos y pongamos mucha atención en el año que ha pasado y todo lo que hemos vivido en Cristo Jesús y cómo ha sido nuestra vida y cómo podemos mejorar nuestra vida en este año que Dios nos está dando el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo podremos hacerle? Entonces, hermanos, el tiempo de vida en Cristo Jesús es para reflexionar, ¿sí? ¿Es para qué? Para pensar, para considerar, hermanos, con mucha atención el año que ha pasado y cómo lo viví en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió en mi vida como cristiano? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor en este año? Fíjense bien. Entonces, ¿en qué tengo que reflexionar? Bueno, en primer lugar, les quiero decir que en lo primero que tengo que reflexionar es en cuanto al tiempo que yo le he dedicado a mi Dios para adorarlo. Ese es lo primero en lo que tengo que reflexionar, hermano. ¿Sí? En el tiempo del año pasado que Dios me dio, y ese tiempo cómo lo ocupé para adorar a mi Dios. ¿Sí? Tengo que considerar, hermanos, y pensar con mucha atención cómo fue mi adoración en el año 2019. ¿Cómo fue mi vida para con mi Dios? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice para mi Dios? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Sí? Si nosotros vamos a Juan capítulo 4,
Usted conoce esos pasajes, son hermosos. Juan 4. Fíjese bien lo que va a decir Juan 4, 23 al 24. Pasajes muy conocidos, hablando, hermanos, de nuestra adoración. Fíjese lo que dice la Escritura ahí, hermanos, palabra de Dios tan hermosa es esta. Cuando escribe Juan el apóstol, dice algo tan hermoso. Fíjense bien, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sí? ¿Cómo fue mi vida? ¿Sí? Hermana Toñita, en el 2019, en cuanto a adorar a mi Dios, busqué adorar a Dios. ¿Sí? Fue para mí una necesidad adorar a Dios, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque es necesario que nosotros adoremos a Dios. Pero tengo que reflexionar y considerar con mucha atención cómo fue mi adoración. ¿Adoré a mi Dios en espíritu y en verdad? ¿Busqué adorar a mi Dios? ¿Era una necesidad dentro de mí el reunirme, el buscar y venir los domingos de adorar a Dios? ¿Sí? Fíjense bien, en los 365 días del año, hermanos, ¿cuántos domingos, hablando de los domingos, cuántos miércoles, cuántos jueves, cuántos viernes, cuántas veces estuve en campañas, cuánto tiempo le di a mi Dios? ¿Sí? O sea, tengo que reflexionar en esto, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto quiere decir que nuestros hermanos del primer siglo, ellos consideraban y ponían mucha atención y adoraban a nuestro Dios. Y perseveraban, o sea que ellos, hermanos, fíjense bien, crecían, hermanos, avanzaban a la velocidad correcta y adoraban a nuestro Dios. ¿Sí? Hermanos, dice en la comunión, coinonía, hermanos, tenían esa comunión tan hermosa, ¿sí? Una comunión en la iglesia para adorar a nuestro Dios. Yo tengo que pensar y decir, ¿de cuántas reuniones me privé? ¿De cuántos días de adoración no asistí? ¿Sí? Tengo que reflexionar porque el tiempo que Dios me da es para eso. ¿Sí? Acuérdense que dicen, hermanos, que lo que cura todo es el tiempo. Y si Dios me está dando el tiempo y vida y años más de vida dentro del camino del Señor, ¿es para qué? Para reflexionar, hermano Gil. Y para entender que tengo que adorar a mi Dios. ¿Sí? Hermanos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Isaías 25:1, hermano, tenemos una escritura tan hermosa. Hermanos, el profeta mesiánico escribe palabra de Dios tan hermosa aquí, en Isaías 25:1. Y fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios. Algo tan hermoso aquí. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre. ¿Sí? Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Fíjense cómo dice, hermanos, el profeta mesiánico. Él está diciendo dentro de sí, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, ¿sí? Adoraré tu nombre. Hermanos, ¿cuánto tiempo adoramos a Dios en el año que pasó? En el Salmo 156,
Fíjate bien como dice la escritura ya. También, hermanos, algo tan hermoso ahí. Fíjate bien. Dice ahí, todo lo que respira, fíjense bien, alabe al Señor. Aleluya. Todo, fíjense bien, lo que respira, alabe al Señor, nuestro Dios. Entonces, hermanos, tengo que reflexionar, tengo que recapacitar. Dios quiere que se le dé el mérito, la importancia, el valor a Él como nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario, hermanos, que yo le adore. Cuando nuestro Dios sacó al pueblo de Israel, hermanos, el Israel terrenal, hermanos, allá en Éxodo 7:16, y lo llevó, o más bien cuando le dijo a Moisés, ve ante Faraón, y ¿sabes qué? Vas a ir y le vas a decir que deje salir a mi pueblo Israel, porque quiero que me sirva en el desierto. Cuando en Éxodo capítulo 7, versículo 16, dice, quiero que me sirva en el desierto, nuestro Dios estaba diciendo, quiero que ese Israel terrenal me adore en el desierto. Dios busca adoradores. ¿Cuántas veces me reuní? ¿Sí? Tengo que reflexionar, recapacitar. Hebreos 10:25, pasaje, hermanos, muy conocido. No dejando de congregarnos. Y quizás usted dice, ay, lo mismo. Y yo pudiera decir también lo mismo. Sí, hermanos, es lo mismo. Porque Dios, el propósito de Dios, fíjese bien, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el propósito era que el pueblo le adorara. Cuando usted y yo hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, Efesios capítulo 2, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, cuando nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, Él nos trasladó porque quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuánto tiempo me ha dado Dios de vida? ¿En qué lo he gastado? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Sí? El domingo nos reunimos 2 veces. ¿Sí? Por mes vamos a decir 4 semanas, 4 domingos. 2 por 4, 8. Por 12, 96. ¿Cuántos domingos de esos nos reunimos? Y luego si le agregamos, hermanos, 48 miércoles, 48 jueves, 48 viernes. En total tenemos 240 reuniones. ¿Cuántas de esas o en cuántas de esas participamos? ¿Cuánto adoramos a Dios? Es de que reflexionemos y recapacitemos en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que he hecho con mi vida, con el tiempo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que he hecho? El día jueves empezamos muy bonito, hermano, porque empezamos la reunión de los hospitales e iban 2 camionetas, hermanos, llenas, y la Ranger. Empezamos bien. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, hermanos, el adorar a Dios debe ser de alegría, ¿sí? Debe ser de delicia en nuestra vida. No debe ser, hermanos, una carga reunirnos para adorar a Dios, sino que cuando yo me reúna, hermanos, para adorar a Dios, allá en el Salmo, hermanos, fíjate bien, en el Salmo 122:1, que tú ya conoces, nomás te lo estoy recordando. Fíjate lo que dice el salmista ahí, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo. Palabra, hermanos, de Dios es esta: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? Que sea alegría, que sea gozo en mi corazón. ¿Sí? Que reflexione yo ahora en este año y diga, ¿cuántas veces de todo este tiempo o de todas estas participaciones, cuántas veces adoré a mi Dios? ¿Cuántas veces me reuní?
Bueno, si fallé a mi Dios, es el momento de reflexionar, de recapacitar y decir, hermanos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque no tenemos otro Dios, hermano. Solamente a nuestro Dios Todopoderoso. Ahí en el Salmo 1 también, vaya conmigo. Fíjese bien cómo dice ahí. Salmo, hermanos, 1, desde el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se fija, hermana Toñita? Dice la palabra de nuestro Dios que somos bienaventurados. ¿Cuándo qué? Hermanos, cuando nosotros decimos, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y también, hermanos, cuando la ley de Jehová es mi delicia, y cuando medito en esa ley de noche y de día. ¿Sí? Reflexionemos, recapacitemos en esto, hermanos. Tomémoslo en cuenta con mucha atención, considerémoslo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene, hermanos, el control del tiempo. Él es el que nos da el tiempo. ¿Y sabes para qué? Para que le adoremos en espíritu y en verdad. No crean que el tiempo nos lo da Dios nomás para que, para que viva más años ahí. No, el tiempo nos lo da ¿para qué? Para que le adoremos. ¿Sí? Esto es importante en nuestra vida. Necesitamos reflexionar en esto, hermanos. ¿Sí? Muy bien, rápidamente porque el tiempo es oro aquí. Muy bien, entonces estamos viendo, hermanos, el tema. Fíjense bien, dijimos ahí en primer lugar, y nuestro tema, hermanos, el tiempo de vida en Cristo Jesús es para reflexionar. En primer lugar dijimos, hermanos, que nosotros reflexionamos, hermanos, en el tiempo que Dios nos da para adorarle. Necesitamos reflexionar en eso. Pero quiero decirte algo más. Necesitamos reflexionar también en cuanto al tiempo, hermanos, que yo le dedico a mi Dios, pero no ahora para adorarlo, sino ahora, hermanos, en el servicio que presto a Dios y que es ¿para quién? Para los santos. Necesito reflexionar, ¿sí? En cuanto al tiempo que le dediqué a mi Dios al servir a los santos y servirles aún. Acuérdate lo que dice, hermanos, allá en Hebreos 6:10, fíjate bien, pasajes que tú conoces, Hebreos capítulo 6, versículo 10, te va a decir claramente ahí, el escritor a los Hebreos, estas palabras tan hermosas ahí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, fíjate bien, hacia su nombre. Cuando tú haces algo, hermanos, para los hermanos, cuando les sirves a los hermanos, hermanos, es para Dios, pero es también para los hermanos. Dice ahí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tengo que reflexionar, recapacitar en cuanto en mi servicio, hermanos, en mi tiempo que dediqué a la hermandad, a la iglesia y tantas cosas, hermanos, que son en cuanto al servicio a Dios, que es el servicio a los hermanos. ¿Sí? El servicio a los santos es también servir a Dios. ¿Cuántas necesidades no hay, hermanos, en la iglesia? Tenemos necesidades espirituales, necesidades materiales. ¿Sí? Acuérdate, tenemos la necesidad del alimento, la leche, hermanos, espiritual para los recién convertidos. Tenemos necesidad del alimento sólido, ¿sí? Para los que ya tenemos mucho tiempo, hermanos, en la iglesia. Tenemos la necesidad de la enseñanza para nuestro crecimiento. Mateo 28, 19 al 20. Tenemos necesidades materiales, hermanos, lo necesario para nuestra vida. Eso lo necesita la iglesia.
La iglesia necesita, hermanos, el alimento espiritual. Tiene necesidades espirituales. La iglesia tiene necesidades materiales. ¿Y quién más es el que los puede dar, hermanos? ¿Sí? Necesitamos reflexionar en el tiempo, hermanos, en cuanto al servicio a Dios, pero como servicio a la hermandad, a los santos, a la iglesia. Hermanos, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, fíjate lo que dice ahí. Tú ya conoces esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? No quiero saber cuál necesidad es la que tienes tú o la que tengo yo. Pero aquí está hablando de necesidades. ¿Sí? Y dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará, hermanos, el amor de Dios en él? Hermanos, tenemos muchas cosas para compartir. ¿Sí? Tenemos muchas cosas espirituales que compartir con nuestros hermanos. Tú tienes mucho que compartir espiritualmente conmigo. Yo tengo mucho que compartir contigo espiritualmente. Tú tienes muchas cosas materiales que puedes compartir conmigo. Yo tengo muchas cosas materiales que puedo compartir contigo. Pero ¿qué pasa? A veces cierro mi corazón. Entonces, ¿cómo morará el amor de Dios en mí? ¿Cómo morará el amor de Dios en ti? Fíjate lo que dice Santiago capítulo 2. Algo tan hermoso, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Santiago 2, 15 al 16. Fíjate lo que dice, hermanos, el medio hermano de Jesús ahí. Fíjate bien. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, fíjate bien, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Hermanos, qué hermoso es cuando hay hermanos compartidos, que ven la necesidad en el hermano, hermanos, y que abren su corazón, ¿sí? Que su corazón rebosa de amor. Qué hermoso es el amor de Jesucristo, el amor divino, el amor ágape, hermanos. Cuando tú veas necesidad de la hermandad, cuando tú veas una necesidad espiritual, material, abre tu corazón. Cuando yo vea una necesidad, necesito abrir mi corazón. Es en lo que tengo que reflexionar. A veces queremos dar millones de pesos o miles de pesos cuando no se trata de eso. Simplemente de abrir nuestro corazón. Necesitamos reflexionar, hermano, recapacitar, porque el tiempo Dios nos lo ha dado para eso. Acuérdate, tenemos, hermanos, muchos hermanos en necesidad. Está nuestro prójimo, y la necesidad más grande de nuestro prójimo es mayormente espiritual, predicarle el evangelio. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Ananías que fuera con Pablo para que le predicase, hermanos, a su prójimo. Hechos capítulo 9, versículo 15. Nuestro hermano Abraham, hermanos, ha comenzado el año muy bien. ¿Por qué? Hermanos, porque ha predicado el evangelio y un alma ha venido a Cristo. ¿Sí? Ha iniciado, hermanos, ¿con qué? Con el pie derecho. Pero es para reflexionar en mi vida. ¿Sí? Tengo que compartir las bendiciones espirituales, hermanos, y también las bendiciones materiales. Tengo que predicar el evangelio. Acuérdate lo que le dijo ahí, hermanos, que te decía nuestro Señor, hermanos, Jesucristo, Ananías, cuando le dijo ahí en Hechos capítulo 9, y le dice claramente,
y tajantemente le dijo: ¿sabes qué? Ve, porque instrumento, fíjate bien, escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado al evangelismo? Personalmente, o hermanos, congregacionalmente. Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 16. Hermanos, esa es mi comisión, es mi mandato. ¿Sí? Nosotros entramos a formar parte de la iglesia de Cristo, del reino, que es la iglesia. ¿Sabes para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación, para predicar el evangelio. Ese es el propósito primordial de que uno se convierta en cristiano: predicar el evangelio a aquellos que no han escuchado el evangelio. Jocelyn, ¿a cuánta gente le hablé en el 2019? ¿A cuánta gente le prediqué? ¿Cuánta gente se convirtió? Acuérdate lo que le dijo Dios a Jonás, allá en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ve a Nínive, la gran ciudad, y fíjate bien, y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a usted también, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que la maldad de Nínive había subido, hermanos, hasta nuestro Dios. ¿Cómo está la maldad, hermanos, actualmente en Monterrey? Hermano, apenas en lo que tenemos de este año, hermanos, muchísimos muertos. Hermanos, la maldad ha subido a nuestro Dios. ¿Cuánta maldad no hay en Monterrey? Y no solamente en Monterrey. Dios, hermanos, cuando vio la maldad en Nínive, dijo: ¿sabes qué? Ve y predica aquella gran ciudad. Y de esa misma manera, Dios nos está, hermanos, mandando a predicar el evangelio, personalmente o congregacionalmente. Nuestro Dios lo pide. Esa es nuestra misión. Ese, hermanos, es el mandato para ti y para mí. No hay nada más importante para Dios que prediquemos el evangelio. Ahí donde estamos, Viga, trabajando, ahí donde nos encontremos, hablarle a la gente de Cristo. Necesitamos reflexionar a cuánta gente le hablé. No por nada, hermanos, o Pablo no dijo esto por casualidad. Cuando dijo en 1 Corintios 9:16, dijo, hermanos, que él tenía una grande necesidad de predicar el evangelio. No por nada lo dijo, hermanos, porque esa es una necesidad muy grande que él tenía. Reflexionemos en este 2020, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, y ¿sabes qué? Sirvamos a los hermanos, sirvamos al prójimo, sirvámonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando nos servimos los unos a los otros y servimos, hermanos, al prójimo, servimos a Dios, diga. De eso no cabe duda, hermano. Entonces, el tiempo es para reflexionar. No creas que el tiempo es nomás para que, ya se pasó el tiempo y se acabó. Otro día, otro mes, otra semana, otro año. No, el tiempo es para reflexionar. Rápidamente, hermanos, quiero terminar con este otro punto. Entonces estamos viendo el tiempo, acuérdate de esto. El tiempo en Cristo, hermanos, es para reflexionar. Y dijimos en primer lugar, ¿en qué tengo que reflexionar, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, en cuanto al tiempo, hermanos, que le dediqué a mi Dios para adorarle. En segundo lugar dijimos, ¿en qué tengo que reflexionar? En cuanto al tiempo de servicio a mi Dios, que es servicio a mis hermanos. ¿Sí?
Yo me puse a recapacitar, hermanos, y yo digo, bueno, antes yo llevaba a los hermanos y los traía. Antes yo hacía esto, antes yo hacía lo otro, servía en esto, servía en lo otro. Es para reflexionar para mí en primer lugar, ¿sí? Y para los que estamos trabajando, hermano. A veces decimos, estamos sirviendo y decimos, no, ya no quiero hacer eso. Muy tedioso, muy cansado y no tengo tiempo y eso. Pero ese es un gran error que cometo a veces yo, hermano, y quizás alguno de ustedes. Tercer lugar, ¿en qué tengo que reflexionar? En cuanto al tiempo en el que participé en el pecado. ¿Pecado mismo, mío? ¿O pecado? ¿O me involucré? ¿O estuve de acuerdo con aquellos que pecaron? Tengo que reflexionar, hermanos, en esto. ¿Cuánto tiempo le dediqué al pecado en el año 2019? ¿O cuánto tiempo me involucré con aquellos que pecaron? O sea, acuérdate de esto, ¿sí? Todos somos, hermanos, fíjate bien, o todos sabemos qué significa pecado. Y pecado es errar, hermanos, el blanco, o violar la ley de Dios. Primera carta de Juan 3:4 dice que, hermanos, el que peca infringe la ley de Dios. Acuérdate, yo y tú somos pecadores y necesitamos en primer lugar reconocerlo, que tú y yo somos pecadores, ¿sí? Y reflexionar, porque el tiempo que Dios nos ha dado es para reflexionar, hermanos, y que considerar con mucha atención cuánto, hermano, tiempo del año pasado lo dediqué o me involucré en el pecado. ¿Para qué? Para ver en este 2020 que yo no tengo que pecar, ¿sí? Que no tengo que involucrarme, que no tengo que, hermanos, comprometer mi fe, mi santidad. O sea, porque, hermanos, en el tiempo que ha pasado, hermanos, quizás nosotros hemos pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 51. Vamos al Salmo 51 rápido. Fíjate bien lo que dice ahí. Salmos 51. Fíjate bien, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuántas veces pequé en el año 2019? ¿Cuántas veces me comprometí o solapé el pecado? ¿Sí? Necesito reconocer yo y reflexionar y accionar y considerar si yo en el 2019 pequé delante de la presencia de Dios. Y la reflexión es ¿para qué? Para recapacitar y no hacerlo en este año. ¿Sí? Para no pecar, para no involucrarme con los demás que pecan. ¿Sí? Por eso nuestro Dios nos da el tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso David decía: ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Él reconocía. Hermanos, David merecía la muerte por su pecado. Cuando tú y yo pecamos, merecemos morir. Pero en la grande misericordia de Dios, ¿sí?, nos perdona. Hay infinidad de pecados en los que yo pude participar en el 2019,
Pero la reflexión, hermanos, considerar y poner mucha atención en que no debo participar más en este año, que debo apartarme del pecado, que debo, hermanos, retirarme de aquellos que están pecando, porque esto va a traer tristeza a mi vida. La tristeza es que a veces nosotros no estamos pecando, pero nos involucramos con aquellos que están pecando y vienen tristezas a nuestra vida, de las cuales ni siquiera deberían estar en nuestra vida. Fíjate bien. ¿En cuántos de estos pecados hemos participado, hermanos? Gálatas 5, 19 al 21. Fíjate bien. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿En cuántos de esos me involucré? ¿Cuántos pecados de estos cometí el año pasado? ¿En cuántos de estos pecados participé o solapé? Es para reflexionar, hermano José Luis, y este año ser mejores. Vivir, hermanos, una vida de santidad, una vida que agrade a nuestro Dios. Fíjate bien. Hermanos, Colosenses 3, 5 al 9, fíjate bien. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿En cuántos de estos pecados participé? En la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos para con mi hermano, malos deseos para con los demás, avaricia, que es idolatría. ¿En cuánto de esto me vi involucrado, participé yo? ¿O cuánto solapé de esto? O sea, el tiempo que Dios nos da es para reflexionar, para ya no involucrarnos carnitos en eso. Porque Dios, hermanos, es celoso. Ya te digo lo que dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Cuántas veces me llené de ira? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántas veces mentí? No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevos hombres. ¿En cuánto de esto participé? Reflexionemos en esto. Fíjate bien lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 10. Pasajes que tú ya conoces, que se nos han predicado, nos enseñaron por muchos años, pero que no hemos practicado en nuestra vida. Fíjate bien lo que dice ahí, ¿sí? Hermanos, 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con balones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿En cuántos de estos pecados yo participé? ¿En cuántos de estos pecados yo solapé? Fíjate bien lo que dice ahí, claramente. Hermanos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, hombre, bien. Según de los Corintios 2:19, fíjate bien lo que te dice ahí en segundo de los Corintios 2:19. Recuerda que estamos recapacitando en esto, fíjate bien. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese. Fíjate bien. ¿Qué quiere decir? Y apártate, Salvador, Chava, apártate de qué? De iniquidad, ¿sí? Todo
aquel que invoca el nombre de Cristo. Haz a un lado el pecado. Quítalo de tu vida. Ira, envidia, enojo, borracheras, todo lo que es el pecado. Sácalo de tu corazón. Ahí en 2 Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 5, del 1 al 5, fíjate bien. Hermanos, fíjate bien. También debes saber esto porque en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. Fíjate bien, porque habrá hombres amadores de sí mismos, una vez más, ávaros, vanagloriosos. Mírame a mí, quiero ser protagonista. Mírame a mí, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hijos ingratos, hijas ingratas, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores. ¿De qué? De los deleites más que de Dios. Pero fíjate, ¿en cuántos de estos pecados me vi involucrar? Necesito reflexionar, recapacitar en mi vida, porque ese tiempo nos lo está dando Dios para eso, ¿no? ¿Sí? Acuérdate lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo también, allá en la primera carta de Pedro 4, fíjate 3, el versículo 3 únicamente: basta ya el tiempo pasado para, hermanos, haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¡Basta ya! O sea, ya apártense de eso. Eric, ¿en cuánto de esto participé yo pequé? ¿Cuánto de esto consentí? A veces yo peco, o los hermanos pecan. Reflexionemos, hermanos, porque Dios es el que nos está dando la vida y nos la da ¿para qué? Para recapacitar, reflexionar y poner mucha atención en nuestra vida como cristianos. ¿Sí? Y muchas cosas más. Acuérdate lo que dice, hermanos, fíjate bien, tan importante esto. Acuérdate lo que dice ahí, hermanos, Gálatas 5:19, hermanos, habla de las obras de la carne. Acuérdate, hermanos, de Romanos 1:24-30 también. Tengo, hermanos, que evitar apartarme del pecado. En este año tengo que ser mejor cristiano, hermano, apartarme del mal. En este año no tengo que comprometer mi santidad, mi relación con Dios. En este año tengo que ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano, mejor abuelo, mejor todo, mejor, hermanos, suegro, mejor todo. En este año tengo que ser lo mejor para mi Dios, porque ese es el propósito de que Dios me dé la vida. Si no, Dios ya me la hubiera quitado. El propósito de Dios es que seamos mejores día tras día, semana tras semana, año tras año. Para eso nos da el tiempo Dios. No para. Hermanos, voy a terminar ya. Acuérdate lo que dice Hebreos 12:14. Sin santidad, óyeme bien, nadie verá al Señor. Voy a terminar, hermanos, el versículo 7 del capítulo de Salmo 51. Quiero que veamos, hermanos, ahí esta partecita. Y fíjate lo que decía el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Fíjate lo que dice: purifícame con hisopo, mejorana, algo, hermanos, de un olor tremendo y hermoso.
purifícame, porque el pecado apesta. Haz que ese olor sea un olor maravilloso. Purifícame con mis ojos. Dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese debe ser el pensamiento mío en este año 2020. Y decirle y pedirle a mi Dios, y que mi oración y mi plegaria, como David, sea esta: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, ¿sí? Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que le tengo que pedir a mi Dios en este 2020. Tengo que reflexionar en eso en mi vida, ¿sí? Tengo que recapacitar, hermanos, que si el Señor, nuestro Dios, me está dando un año más de vida, o me va a dar esos 365 días más del año, es porque Él quiere que reflexione y que sea cada día mejor, como hijo suyo. Que cada día me vaya, ¿qué? Hermanos, santificando más y más y más. Que cada día, hermanos, me aparte del pecado más y más y más. Que cada día no participe más en el pecado. Acuérdate lo que dice, hermanos, la Escritura ya en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Fíjate lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, 1 Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, hermano Joel dice, en pecados ajenos. Dice, hermano Diego, consérvate puro, limpio, blanco como la nieve. Hemos visto el tema, hermanos. El tiempo de vida en Cristo Jesús es para reflexionar. ¿En qué tengo que reflexionar? En primer lugar, hermanos, voy a reflexionar en el tiempo que le dediqué a mi Dios para adorarlo. En segundo lugar, en el tiempo, hermanos, que dediqué para servir a Dios y servir a los santos, que es servir a Dios. Y en tercer lugar, el tiempo, hermanos, en el cual participé en mis pecados o en pecados de otros. ¿Cuál es el propósito, hermanos, la conclusión de eso? ¿Sabes cuál es, Daniel, así, terminando? Que nos conservemos puros. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y sabes por qué nos lo pide Dios? Porque Él es puro. Y quiere que sus hijos sean puros. Baste ya de vivir el tiempo en la inmundicia. Vamos a estar de pie y yo los invito. En el año 2019, ¿cómo fue nuestra vida? ¿Cómo fue nuestra vida? Recapacita y reflexiona. Recuerda que ese es el punto. Reflexionar. ¿Sí? ¿Cómo estuve en cuanto a mi adoración a Dios? ¿Cómo estuve en cuanto al servicio a Dios? ¿Y en cuántas ocasiones pequé contra mi Dios? Es el momento de recapacitar, reflexionar. Y si, hermanos, nuestra vida en el 2019 fue un desastre, es el momento de iniciar. Estamos muy a tiempo y de venir y decirle a mi Dios, quiero conservarme puro, ayúdame. En este año quiero tener más y más santidad en mi vida. Y si eso se lo pides a Dios, Dios nos la va a dar. Pero vengamos al Señor. Vamos a cantar el canto de invitación, hermano.